Marisabel. La siguiente. Y la siguiente. La siguiente, Marisabel. Ok. Ahí tenemos el texto de Proverbios 13:24. Dice que el que detiene el castigo a su hijo le aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Tenemos una definición de la Real Academia Española sobre lo que es la sobreprotección y dice que es una reiteración de la protección con dominio y superioridad. De alguna forma, allí nos hace ver pues que la sobreprotección tiene que ver con control y manejo de una situación, particularmente en este caso, sea con nuestros hijos, sea con nuestra pareja. Desde el punto de vista psicológico, se entiende como el exceso de cuidados por parte de los padres a los hijos, que implica una carga emocional intensa y excesiva y que lleva la necesidad de controlar a los hijos con el pretexto de velar por su seguridad. Es decir, usamos la sobreprotección escudándonos en la razón de que estamos evitándole que se lesionen, que se causen daño o que les ocurra algo imprevisto, incómodo, doloroso, y por ello sobreprotegemos. La siguiente lámina, Marisabel. La siguiente lámina tiene que ver con el origen. ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo se origina? ¿Por qué se da la sobreprotección? La sobreprotección se origina en parejas disfuncionales, donde están afectados los roles, la comunicación, los objetivos, las prioridades, entre otras causas. Y por supuesto, esto condiciona que las atenciones y cuidados que deben existir, que deben proporcionarse mutuamente la pareja, estos son derivados y depositados sobre los hijos. Y de esta forma, la esposa se convierte en una supermamá y el esposo se convierte en un super papá, centrando toda la atención y cuidado hacia los hijos. A grandes rasgos, pues esta es la causa real de la sobreprotección. Es decir, cuando los padres no se están dando el afecto adecuado de forma correcta, derivan ese cuidado y esa atención y ese afecto hacia los hijos. Entonces se centran en resolver lo mínimo que requiere el niño para poderse sentir bien, porque lo que de pronto no está recibiendo de su pareja o no le está dando a su pareja, se lo está concentrando en atenciones y cuidados hacia su hijo. Ahora, una vez que hemos conocido la causa de la sobreprotección a grandes rasgos, vamos a ver ahora cuáles son los hijos que se sobreprotegen. Por lo general, los hijos que se sobreprotegen son los hijos únicos, aquellos que tienen una condición donde de ser exclusivos, donde, y sobre todo cuando son únicos hijos, únicos sobrinos, únicos nietos, esto más aún todo gira alrededor de ese niño. Y la tendencia por los tíos, los abuelos, los padres es a sobreproteger. Otros son los hijos adoptados, que entonces envolvemos la sobreprotección con algo de lástima. Y entonces por lástima de que el niño no tiene a su lado, no tuvo a su lado, porque sus padres lo abandonaron, porque sus padres se murieron, o por lo que fuere, no tienen a su lado los padres biológicos, entonces hay una consideración sumamente excesiva en cuanto a los cuidados, al afecto que le debemos dar a esos hijos adoptados. O también por el hecho de ser un hijo muy deseado, parejas que han pasado muchos años sin tener hijos o procurando tener un hijo sin lograrlo,
Al adoptar uno, entonces se vuelcan totalmente, exagerando entonces los cuidados, como dice el concepto. Por otro lado, los hijos que se llevan más de 7 años de diferencia se comportan como hijos únicos. Así no sean hijos únicos, si hay varios hijos, hay 2, 3, y entre uno y otro se lleva una diferencia significativa de 7 años o más, ese hijo menor tiende a ser tratado como que fuera un único hijo. Y por supuesto también es sobreprotegido por los padres, por los hermanos, por los tíos, por los abuelos. También es sobreprotegido aquellos hijos que tienen una condición especial, tienen algún defecto físico o tienen un déficit intelectual, o lo que hoy día se conoce como neurodivergentes. Es un niño que está dentro del trastorno del espectro autista, o es un niño con problemas de déficit de atención e hiperactividad, O sordo, o sordo o ciego. O sea, esa condición, de alguna manera, los padres la convierten en una minusvalía mucho mayor cuando lo sobreprotegen. Por otro lado, desde el punto de vista psicológico, se entiende pues que la sobreprotección es una forma de rechazo encubierto, es decir, una forma de rechazo cerrado, donde muy sutilmente nosotros estamos rechazando a ese niño, y una forma de nosotros internamente, eso no lo hacemos de manera deliberada, sino que internamente nosotros desarrollamos como no estamos conformes, como no estamos satisfechos, contentos con lo que tenemos delante de nosotros, pues entonces para que no se vea esa inconformidad, entonces desarrollamos una conducta sobreprotectora, cuando realmente lo que estamos haciendo es quitándole al hijo algunas posibilidades de desarrollarse a pesar de su limitación, a pesar de que tiene una condición especial. Estamos sobreprotegiendo para, digamos, calmar un poco ese rechazo interno que nosotros estamos sintiendo por ese niño, por esa discapacidad. Así es que la sobreprotección es un símbolo o un signo indirecto de rechazo hacia la persona involucrada, pues la persona que es sobreprotegida. Vamos ahora a ver las características de los padres sobreprotectores. Avanzamos a la siguiente lámina, que corresponde a cuáles son las formas en que los padres sobreprotegen a sus hijos. En primer lugar, cuidado y afecto exagerado hacia los hijos, desatendiendo a la pareja. Ya lo dijimos en el origen de la sobreprotección. Como hay conflicto entre ellos. Como hay conflicto entre ellos, entonces ellos se concentran en resolver, en darle al hijo la atención que quizás no le puedan dar a su pareja, o no desean darle a su pareja, mejor dicho. Se adueñan de la vida de los hijos como que si fuera propia, es como que si fuera una extensión, una prolongación de la vida del padre. Entonces, el papá piensa, siente, decide todo por los hijos. ¿Y cómo se siente el muchacho? O se le pregunta, llevan el niño al médico y el médico le pregunta al niño: hijo, ¿cómo estás? Y la mamá o el padre es quien responde, aun cuando el niño o la niña está en incapacidad de dar una respuesta, tiene suficiente edad como para dar una respuesta apropiada. Pero la mamá no es que él se siente así, asado, como que si ella es la que siente la molestia, la enfermedad, el dolor, o la situación que esté presentando el hijo. No hay la posibilidad de hablar, de expresarse. Y ¿qué le gusta comer a él? Bueno, a él le gusta comer tal cosa, tal, y el muchacho todavía en silencio, sin tener la oportunidad de expresar realmente lo que él desea o lo que le gusta comer. Satisfacen los padres, me refiero, los padres satisfacen todos los caprichos del niño. Hay una tendencia de los padres en pensar
que si no complacen a sus hijos en todo y cada uno de las demandas, de los antojos, de los caprichos que tienen los hijos no los van a querer. Entonces, no me atrevo a decirle no, porque entonces el niño no me va a querer, y eso es un craso error, porque luego eso se puede transformar en una manipulación y control de parte de los hijos sobre los padres. Entonces allí nos transformamos en padres con el síndrome de Wendy, donde existe un deseo incontrolable por satisfacer, complacer todos los caprichos que tiene, sea el niño o sea el cónyuge. Por otro lado, se mima en demasía, una puras promesas en términos a la hora de disciplinar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a corregir, te voy a dar con la correa, o sea, pura amenaza, que cosas que nunca se concretan, porque el padre sobreprotector difiere todo lo que sea posible, lo que tenga que ver con sanciones o correcciones a sus hijos. Otro aspecto importante a destacar es que los padres sobreprotectores tienden a mantener o meter dentro de la cama y dentro del cuarto matrimonial a los hijos sobreprotegidos. Y al punto de que, bueno, llegan a la adolescencia con 12, 15 años y los hijos todavía en el cuarto durmiendo con papá y mamá. Ya hemos dicho que esto causa en los niños inseguridad y que los hace dependientes de sus padres. Por otro lado, los padres tienden a llamar a sus hijos con seudónimos o diminutivos. Por ejemplo, si se llama Juan, le dice Juancito; si se llama Pedro, le dice Pedrito. Y así por el estilo, o nené, o bebé, niño. O sea, no llaman al niño por su nombre. Eso es un indicio de que usted está sobreprotegiendo. Cuando usted le quiere empequeñecer con las palabras a su hijo, más de lo pequeño que es, usted le está restando la oportunidad de crecer, de madurar emocional y psicológicamente a su hijo. Así es que tenemos que eliminar todos esos diminutivos. Si se llama Juan, Juan; si se llama Pedro, Pedro. No ponerles seudónimos, o el bebé, o el bebé, o mi. Nada de eso. Las críticas de los padres es que acompañan a los hijos inclusive hasta el salón de clase. Eso es válido tal vez en los niños preescolares, pero ya cuando el niño tiene edad para, con cierta autonomía e independencia, llegar a su escuela y buscar su aula de clase, no hace falta que papá o un niño de 12, 13 años lo tenga que llevar hasta la puerta del salón de clase. Porque primero el niño se siente incómodo, se siente, bueno, ¿por qué me tienes que ir hasta la puerta? Déjame, si es posible, en la puerta de la escuela. Y algunos llegan hasta exigirle a la mamá, porque se sienten que se son rayados y los compañeritos lo ven que mamá y papá los llevan a la escuela. No, déjame en la cuadra de la escuela para yo terminar de llegar. Porque ellos definitivamente no se sienten cómodos que sus padres, teniendo edad para tener un mínimo de autonomía e independencia, ellos no lo puedan hacer porque papá y mamá no los dejan, no le dan la autonomía que ellos requieren, pues, en ese aspecto. Marisabel, avanza con la otra página. Por otro lado, los padres acusan al niño de todos los malos procederes, de todo lo que ellos hacen, que de pronto por ser seres humanos, pues, porque como seres humanos somos falibles, tenemos la posibilidad de equivocarnos, de cometer errores,
lo culpabilizan de una forma exagerada. Por tu culpa, mira lo que hiciste, mira cómo botaste agua, mira cómo no te dejaste servir, mira cómo todo el desastre que te hiciste, etcétera, etcétera. Entonces, se le culpabiliza de forma exagerada al niño sobre algo que simplemente fue un accidente. ¿A quién no se le ha botado el agua en la mesa? Y hacemos un escándalo cuando es el niño que bota el agua. Cuando a nosotros como adultos en más de una oportunidad nos ha pasado y bueno, simple y llanamente es un accidente. Y por eso la vida continúa. Corregimos, secamos el agua y avanzamos. Por otro lado, pues la sobreprotección impide desarrollar pues la propia identidad del niño, la propia personalidad, porque como el papá y la mamá se adueñan de la personalidad del hijo y no lo dejan desarrollarse, entonces el niño se comporta tal como la mamá o el papá dice que él debe comportarse. Es como casi una plastilina. Los hijos, de alguna forma, participan, se sienten cómodos, se sienten tranquilos, recibiendo la sobreprotección, porque es uno de los beneficios que ellos se adaptan, se acomodan. Ah, tú quieres hacer, pensar, sentir, decidir por mí, bueno, chévere, bien bueno. Pero ese bien bueno, inconscientemente, por supuesto, esto le va a ocasionar problemas de inseguridad, problemas de dependencia a un niño que usted le pregunta qué quiere comer y no sabe qué quiere comer, teniendo una variedad de opciones frente a sus ojos. Y entonces le dice, no, mamá, ¿y tú qué vamos a comer? Lo que tú digas, lo que tú comas. O con la mirada le pregunta sin necesidad de abrir la boca, ¿no? Entonces son niños muy inseguros, niños que se acostumbran a depender del adulto y que en la vida adulta van a buscar una persona de quien depender. Y por supuesto, otra cosa que les genera es la comodidad de no hacer nada, porque como todo se lo hace, y cuando le exigen que haga alguna cosa, entonces hace pataletas, hace berrinche porque siente que bueno, como todos se lo están haciendo, todos se lo han venido haciendo, cuando le demanda o le exige, no quiere salir para adelante, ¿no? Y piensan que están abusando de él. Los hijos se resisten a crecer y a madurar, en pocas palabras. De esa forma los hijos participan en la sobreprotección. Roger o Marisabel, por favor, avanza en la presentación. La siguiente. La siguiente. Roger, Marisabel. Ok. Vamos a ver ahora. Hemos descrito las características de los padres sobreprotectores. Ahora vamos a ver qué efecto eso ocasiona, qué produce en los hijos. En primer lugar, un gran egocentrismo, un hijo que se acostumbró a que todo se lo hacen, a que todo gira alrededor de él, todo se lo merece. Él vive en la fantasía de que todo es posible, no le gusta compartir nada de lo suyo, se convierte en un pequeño tirano, un pequeño monstrico, ¿verdad? Inconforme con lo poco o lo mucho que le dan, siempre está demandando más, con tendencia al fracaso, dificultad para relacionarse con los demás, vive en un mundo fantasioso y donde aspira y espera que así como su mamá es como una hada madrina para complacerle en todos los caprichos que se le antojen, todo el mundo que está a su alrededor debería hacer lo mismo. Y por ejemplo, ello, si el niño quiere un juguete, el papá se lo quita al otro para dárselo a él en lugar de compartir. Para que no llore, para que no se moleste, para que no haga una berrinche, etc. Estos hijos en edad adulta buscan de otros, sobre todo
cuando le corresponde buscar pareja, si es un niño, busca una mamá, una mujer mayor que él, que de alguna forma resuelva lo que mamá biológica le resolvía. Y si es una niña, entonces busca un papá, un hombre que le doble o le triplique la edad, de tal manera que le transfiera la seguridad que su papá biológico le daba. Así es que de esa manera se perpetúa la sobreprotección en la vida adulta. Cuando se buscan a alguien que les sobreproteja, cae con mucha facilidad en estados psicóticos y depresivos, porque si no se sienten atendidos, cubiertos en sus caprichos, en sus antojos, entonces es fácil caer en una situación de tristeza o un cuadro depresivo, bajón emocional. Pues. Son personas con trastornos de personalidad. Fíjense todo lo que eso ocasionar en la vida adulta, cómo la sobreprotección le hace daño a nuestros hijos. Son personas muy agresivas, que apenas usted le dice algo, se sienten atacadas, inmediatamente ellos responden de forma hostil, violenta, aunque no tal vez físicamente, pero sí verbalmente. Se defienden, atacan y con mucha fiereza, con mucha dureza en su forma de comunicarse. Estos niños o adolescentes, tarde o temprano, hacen el del famoso síndrome de Simon o el síndrome de Peter Pan es el adulto chiquito. El adulto que no crece. El adulto que no crece, que se quedó chiquito, tiene 30, 40 años y sigue comportándose como un bebé de 4 o 5 años. O como un adolescente. Por otro lado, ¿qué significa síndrome? ¿Qué significa el síndrome de Simon? Es una abreviatura del que resume ciertas características. La S de Simon significa soltero, porque esto es lo que vamos a concluir cuando el niño sobreprotegido llegue a la vida adulta. Es un soltero, significa inmaduro, la M significa materialista, que le resuelvan todo lo material. La O significa que es obsesivo con el éxito, que le gustan las cosas buenas, las cosas de calidad, siempre tiene que ganar, como se lo han facilitado. Siempre papá o mamá se arreglan para que él se salga con la suya. Entonces, como no conoce el fracaso, la derrota, pues él es obsesivo con los triunfos. Y la N significa narcisista, es decir, él vive enamorado, encantado de sí mismo. Son los hombres y mujeres que nunca consiguen ninguna pareja apta o adecuada para vivir con ella, es decir, para hacerla su esposo o su esposa. No tienen las características, las condiciones, no les llegan pues a su brillo, porque son personas muy exigentes. El síndrome de sí tiene que ver con esa característica que hemos dicho, pues, soltero, muy maduro, materialista, obsesivo el éxito y muy narcisista. Piensa que no hay una persona que lo merezca, es mucho para los demás o para los pretendientes, a las personas que se le acercan. Bien, con razón, Proverbios 29, 15 y 17 dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el 17 dice, corrige a tu hijo y dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, una invitación allí de la parte de la palabra de Dios, pues, de evitar de la práctica de la crianza de los hijos, porque esto tiene que ver con la crianza, la forma como nos relacionamos con nuestros hijos, la sobreprotección. Bien, vamos a avanzar entonces en la siguiente lámina.
Vamos a ver ahora cómo podemos ayudar a un aconsejado que viene ante nosotros como consejero y hemos venido observando, o él nos relata pues la condición de las características que hemos dicho, de que hemos descrito, de que el muchacho es una pataleta cuando no se le dan las cosas, que duerme todavía con ellos. O sea, cuando ella empieza a contarle, a hablarle de las distintas situaciones en las que el niño está viviendo, usted le está describiendo del librito que es un hijo sobreprotegido. Y en este caso, pues, quien debe hacer las correcciones, quien debe hacer los ajustes, son los padres. Aunque a uno le dice, yo le voy a traer a mi hijo porque usted le aconseje. No, es que el consejo quien lo necesita es el papá, no el hijo. Porque el hijo es más bien una víctima del trato que le está dando el padre. Dentro de las recomendaciones tenemos, permítale a sus hijos realizar actividades con sus aciertos y desaciertos. Por supuesto, tomando en cuenta su edad. Permítale a su hijo comer solo. Vestirse solo. Vestirse, si tiene... enséñelo, porque él requiere de ser enseñado. En este tiempo en el que el tiempo es tan valioso, y perdonen la redundancia, los padres prefieren, no, yo le pongo las medias, lo he visto todo rápido porque siempre están apurados, pero necesitamos brindarle al muchacho oportunidades de que él pueda desarrollar los hábitos de autoabastecimiento, peinarse, comer, cepillarse, bañarse y, y realizar esta serie de actividades con independencia, ponerse sus zapatos. Si en un determinado momento necesita ayuda porque un botón se traba, algo por el estilo, un cierre, por supuesto que le vamos a ayudar, pero no debe llegar un niño ya a la edad escolar sin desarrollar hábitos de autoabastecimiento. Eso llamaría la atención. Confíe en su instinto de padre, permitiéndoles errar, sufrir desencantos y verificando que se mantenga en un ambiente seguro. Por ejemplo, si un niño practica un deporte, tenemos que saber que él, a lo mejor, si está jugando fútbol, pues lo van a empujar, se va a caer, va a tropezar, va a tener algún inconveniente. Y esas son oportunidades para ellos crecer. Además, ellos tienen algunos accesorios que les sirven de seguridad, como es la camillera en el caso del futbolista, en el caso del pelotero, del futbolista, existe el casco, existen los guantes, ¿verdad? Existen algunos utensilios que se usan para proteger el codo, para proteger el tobillo, o sea que nosotros como padres podemos asegurarle y así resguardarle pues, de que se vaya a lesionar, pero no ir más allá de eso. Si le gusta el ciclismo, bueno, existen unos implementos como son las rodilleras, las coderas, los cascos, que de alguna forma pues le dan a ellos algo de seguridad y que en caso de algún accidente pues sería algo menor, no tan aparatoso como si no tuviesen esta protección. Sí. Por otra parte, los niños tienen que comenzar ya con su independencia y yo comentaba en la jornada de esta mañana que en una oportunidad una amiga llevaba a su hijo al ensayo de la orquesta sinfónica y se quedaba afuera todo el rato porque si pasaba algo y entonces su pensamiento era que a la niña le podía pasar algo y entonces ¿dónde iba? Y si no le avisaban a tiempo, y si, o sea, demasiadas temores. Y entonces esos temores también son infundidos a los niños. Nosotros tenemos que confiar que tienen un maestro, que tienen alguien que está a su alrededor, que están cuidados, que el ambiente está seguro, no están en una plaza al aire libre, están siendo acompañados y dirigidos por una persona. Confíe en las capacidades de su hijo y anímele a cumplir sus compromisos. Entender que todos tenemos capacidades y aun cuando
el niño, el hijo, el adolescente, el joven, pueda tener una condición, aún esa persona tiene un potencial, esa persona tiene cosas maravillosas, importantes, que tiene que desarrollar, exacto, que disfrutarlas, que ponerlas a la orden de los demás y animarle a cumplir sus compromisos. Una vez que el niño asume un compromiso, por ejemplo, de asistir a unas actividades extra cátedra, el padre debe ser el primero en estar listo para que el niño sea cumplido. Porque si yo tengo lástima de mi hijo y digo, no, es que ya llegó cansado de la escuela, no lo voy a llevar al ensayo, pero luego pretende, el tipo de padre pretende que sí participe en el acto principal. Si no le dan el lugar de honor, entonces se molesta, pero resulta que si el niño no ha cumplido con los ensayos, con las prácticas, pues él no va a poder estar el día del concierto, por ejemplo, en lo que a la orquesta se refiere, y si está en un equipo de fútbol, de béisbol, de cualquier disciplina deportiva, él no va a pretender que va a ir a un juego formal cuando ha ido a las prácticas. Entonces hay que animarlos y ser el padre el primero, siempre delante, el que está listo para acompañar a su hijo, en lugar de cubrirlo y apoyarlo en que no asista. Igual con la escuela. No puedo dejar que mi hijo cada vez que él quiera presente un dolor de cabeza, un malestar de estómago y yo entonces ceder. El padre debe estar pues muy atento a qué se deben este tipo de manifestaciones. Y si es víctima, según el niño, de ya sea de su compañero o del maestro, del docente, poner en duda hasta cierto punto lo que está diciendo el niño y no hasta que usted investigue lo que realmente pasó, porque muchos niños con el pretexto pues de venirse a la casa o de no terminar la clase, se salen de sus aulas, se salen de la escuela y llegan a la casa. No, es que la dijo una cosa y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Ciertamente como padres debemos escuchar, oír a nuestros hijos, pero tenemos que ir y verificar qué fue lo que pasó. Porque ciertamente el docente pudo haber ido en algún error, en algún abuso, pero no de la magnitud como el muchacho lo está planteando, ¿no? Y entonces una visita al colegio, al docente, no cae nada mal, porque así verificamos la versión del niño y lo que realmente pasó en la escuela. Y no a priori juzgar y poner en tela de juicio en el banquillo de los acusados, en condenar y señalar al docente solo porque el hijo dijo una cantidad de cosas que usted no sabe si realmente son verdad. Así que no estoy diciendo... Porque el padre sobreprotector por lo general, mi hijo no es capaz de decir eso, mi hijo no es capaz de hacer aquello, y resulta que es capaz de hacer todas esas cosas. Más de lo que los padres piensan que puede hacer. Haga un equipo donde se compartan responsabilidades dentro y fuera de la casa. Convertir nuestra familia, en nuestro grupo familiar, en un equipo donde podamos, de acuerdo con la edad, por supuesto, compartir las responsabilidades y dentro y fuera de la casa. Por ejemplo, el padre sobreprotector es aquel que le hace la tarea al hijo porque le parece que la tarea estaba muy larga, que le dice le dice al maestro no la hizo y le inventa una enfermedad, y recuerde que el niño está atento, está viendo lo que se está moviendo, lo que está pasando. Y dentro de la casa, pequeñas responsabilidades como es el colocar su ropa, la ropa en estar, sus zapatos, el bral, servir la mesa, recoger los platos, todas estas pequeñas responsabilidades
asignaciones son importantes para que el niño a tener responsabilidades dentro y fuera de la casa. Por otra parte, es importante que el padre respetar las decisiones que tome su hijo, permitirle tomar decisiones en cuanto a que, por ejemplo, la ropa que quiere vestir, el postre que desea tomar, el juguete que quiere usar y cómo lo va a usar. Aquí quiero explicar lo siguiente, porque no es que yo voy a permitir al muchacho que él, un ejemplo, se coloque una ropa que no es adecuada, por ejemplo, para ir a jugar, porque es una ropa de vestir, de una forma, no, tenga opciones y aprenda a tomar decisiones y que también su gusto tiene valor. Por ejemplo, si lo sacan a comer helados, el niño debe decidir si qué sabor quiere, su helado, su barquilla, porque el padre sobreprotector tiene la tendencia a que él dice se va a comer tal helado porque le gusta tal, y el helado a lo mejor le gusta es a él y no al niño. Lo cierto es que tomando estas pequeñas decisiones o decisiones en situaciones de la vida diaria sencillas, entonces le van a dar a él esa capacidad para luego tomar decisiones más importantes. Bien, eso es con respecto a la sobreprotección. Hemos concluido con lo que se refiere el tema sobreprotección. Hemos visto entonces las características, el origen, las consecuencias y las recomendaciones. Ahora vamos a hablar acerca de otro de los errores por exceso en el ejercicio de la paternidad, que es una disfunción bastante importante, significativa, que nos marca a nuestros hijos, como lo es el perfeccionismo. Entendemos entonces el perfeccionismo, ahí tenemos varias definiciones. La primera es una tendencia que se hace, o sea, es la tendencia de los padres de hacer las cosas de forma perfecta, ¿ok? Donde existe una idea errónea de superación, donde se espera el hijo es y todo lo que hace. Tiene que hacerlo perfecto. Es bueno tener y metas de superación para la vida, eso es loable, es correcto, es deseable eso. Así como también un orden y una claridad en el camino a seguir. Eso lo tenemos que trazar. Pero de ahí a sobreexigir a nuestros hijos algunas metas que están muy altas de lo que tal vez ellos tengan la capacidad de alcanzar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Avanzamos en la lámina. Veamos entonces nosotros debemos propiciar, ¿verdad? Conseguir, lograr con nuestros hijos. Es correcto, es ideal de alguna manera el motivar a nuestros hijos a tener metas intelectuales, educativas, familiares, morales, espirituales, ¿verdad? Porque de alguna manera eso direcciona el futuro de la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, en cuanto a las metas educativas, no es necesario exigirle al niño, tienes que sacar siempre 20 puntos o tienes que tener la A, porque si tienes que traer a mamá o a papá la, porque tú vienes de una familia inteligente, entonces se comienza a manipular y a irle de manera grave, y esto porque lo frustra. Esto le hace sentir, si él no logra estas metas, que él no es capaz, y afecta su autoestima, por supuesto.
Por otro lado, las metas intelectuales tienen que ver con la capacidad que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Sobre todo si los padres son profesionales que ya tienen un cuarto nivel de educación. La mayoría de las veces los padres demandan que sus hijos o estén a la altura de ellos o estén por encima de ellos. Nos habla de que somos los arcos y los hijos son las flechas. Y las flechas llegan tan lejos como el arco los tense. ¿Eh? Entonces, debemos procurar que nuestros hijos den en el blanco y sean lanzados tan o más lejos de lo que nosotros pudimos alcanzar desde el punto de vista intelectual. Cada papá, cada mamá, en su corazón hay un anhelo para que su hijo se quite, aunque el hijo lo que quiere es ver el dinero rápido y eso lo tenemos que conversar, lo tenemos que negociar. Que tú quieres ver el dinero rápido, pero vamos a hacer una cosa tal vez en paralelo, vas trabajando, vas estudiando, pero no me dejes de estudiar. Porque aunque de pronto el hijo dice, mamá, yo voy a estudiar, pero yo tuve, voy a poner un ejemplo de una compañera que tuve en mis estudios de pregrado. Cuando estudié en la Universidad de Los Ángeles, tuve una compañera que salió muy mal en sus primeros 2 semestres de medicina, estudió medicina, porque estaba complaciendo al papá, porque el papá quería que ella fuera médico. Pero ella no decía a su equipo de estudio que ella quería ser abogado. Y de hecho, en el tercer semestre, ella se decide enfrentar al papá y decirle, papá, yo no avanzo más medicina porque no me siento bien aquí. Yo me voy a cambiar de carrera y voy a estudiar el derecho. Bueno, lo cierto es que la muchacha se empecina, toma la decisión pues, de estudiar derecho, se inscribe en derecho y luego ella logra unas excelentes calificaciones. A los años nosotros nos volvemos a ver porque ella se va a estudiar derecho a una facultad distinta a la de medicina y nota pues cómo fue un cambio del cielo a la tierra donde comenzó a tener excelentes calificaciones porque era lo que ella quería, lo que a ella le gustaba, era lo que de alguna forma tifaba, ¿verdad? Entonces las metas intelectuales tienen que ver también, tienen que ser tomadas en cuenta las preferencias, las inclinaciones que tienen los hijos. Antiguamente, los padres seleccionaban la profesión o la ocupación que iban a tener sus hijos, inclusive aún en edad preescolar o escolar. Yo recuerdo que sobre mí, mis padres decían, no, él va a ser el médico de la familia, mi otra hermana va a ser ingeniero, el otro iba a ser abogado. Lo cierto es que ellos profetizaron la profesión de cada uno de sus hijos. Eso fue lo que fuimos cada uno de los hijos. Uno es abogado, otro es médico, en mi caso, y el otro es ingeniero. Entonces, de alguna manera los padres canalizamos, influimos sobre las decisiones de nuestros hijos, pero mi hermano que es abogado, no solamente termina el abogado, sino que después estudia, hace estudios musicales, que era lo que realmente él quería estudiar, ¿verdad? Aunque ejerció muy poco como abogado, más se dedicó a la parte musical como director de coro y orquesta. Entonces, eso hizo que de alguna manera le trajo satisfacción, alegría, contentamiento a los padres, pero para él fue un doble estudiar 2 veces, o sea, estudiar dos oportunidades, dos tiempos en la universidad que pudo haberse aprovechado mejor. Porque, bueno, sobre él se dijo que iba a ser abogado, él le complació pues, a sus padres el hecho de ser abogado, pero su pasión realmente era la música. Entonces tenemos que direccionar con mucho cuidado en función de la actitud vocacional que puedan tener nuestros hijos con respecto a sus ocupaciones, a sus metas intelectuales. Bueno, ya
Mi esposa habló acerca de no ser obsesivos en las calificaciones, porque tal vez no sea tan bueno propiamente dicho. Que vale lo que cuesta o lo que vale es el esfuerzo el empeño que le ha colocado el hijo al estudio, al, al salir bien. Cuando el muchacho viene con las notas y dice, mira papá, aquí tengo 15, usted no lo descalifique, cónchale, tú tienes que dar, dígale, mira papá, conozco tu esfuerzo, eres una persona aplicada, yo sé que te gusta salir bien, tal vez no entendiste algún enunciado de alguna de las preguntas y eso te confundió y por ello pues no saqué mejor nota, pero yo sé que tú sabes tu cosa y lo importante es que saliste adelante y para mí ese 15 es como un 20. O sea, cuando usted le motiva, cuando usted le anima, no importa por vaya a avisarse, no es que le va a acariciar la flojera, no, usted le va a decir, sí, yo vi que tú te fajaste, que tuviste dedicado, que buscaste ayuda y entiendo pues que diste lo mejor. Entonces demos una buena, una buena orientación al muchacho para que él se sienta que su esfuerzo no fue en vano, que de alguna manera ellos han echado, están saliendo adelante. Dentro de los aspectos morales, pues por supuesto, si nosotros queremos ver virtudes, cualidades en nuestros hijos, como es la solidaridad, como es la cooperación, como es la sinceridad, la honestidad, la transparencia, y de alguna manera eso también como padres tenemos que modelárselo, ¿verdad? Cuando ellos ven a su mamá fuerte y forzada, gente solidaria, gente que dio y caminó una milla extra, pues ellos también lo van a hacer. En sus padres hubo conductas intachables, que fueron gente honesta, gente que amó al Señor, que se dedicó al trabajo con intensidad, con agrado, con alegría, que el trabajo no era una pesada carga, porque si usted llega del trabajo y llega todo amargado, obstinado, pues el hijo dice, oye, definitivamente el trabajo es bien malo, así que yo como que no voy a trabajar. Lejos de motivar a trabajar, lo correcto es que él vea en su padre una actitud adecuada hacia el trabajo, hacia el amor al trabajo, hacia el amor a Dios, el amor al servicio a los demás, el amor al prójimo. Esos son los aspectos que nosotros tenemos que inculcar e impulsar a nuestros hijos. Y por último tenemos allí los aspectos espirituales, ¿verdad? Que debe ser el primero, el que poder ellos ser impulsados en su crecimiento y desarrollo de su vida espiritual. De amor y temor al de amor y temor al Señor, sin presionarnos, sin caer en un fanatismo, en una religiosidad que de nada va a beneficiar. Es lo más importante, que nos vean leyendo la palabra, interesados en las cosas de Dios, y lo más seguro que nuestros hijos también, ese afecto, ese cariño que tienen, que ven en sus padres por el servicio a Dios, también lo van a ver y lo van a mostrar en su conducta. De allí pues que es importante que nuestros hijos desde pequeños, inclusive de antes de nacimiento, nosotros lo vamos a considerar al Señor, podamos orarlo y presentárselo al Señor y decirle, Señor, este muchacho, primero que ser un profesional, que sea un hijo tuyo, que te ame, que te sirva, que te obedezca, que por encima de todo te tenga a ti en primer lugar. Esa debe ser nuestra oración, que podamos dar a nuestros hijos ese impulso, inclusive desde la barriga, desde que son embrioncitos, ellos, poner la mano en la barriga de la mamá
y declarándole todo lo bueno que nosotros deseamos ver en su. A eso se refieren metas espirituales. Bien, vamos a ir al origen del perfeccionismo. ¿Cómo se origina el perfeccionismo? Avanzamos en la lámina, Marisabel, por favor. Temor al fracaso y rechazo. De allí nace esa conducta de perfección. O sea, tengo que hacer las cosas bien hechas, sin error, porque no puedo fracasar para que me quieran, buscando esa aprobación constante. Siempre tiene que ser felicitado, siempre quiere resaltar por encima de los demás, no acepta un error, acepta un detalle. Precisamente por eso se llama perfección. Las expectativas altas, cuando el niño ha sido sobreexigido con expectativas altas desde la infancia. Ya lo hemos dicho. Tienes que ser el primero. Si estás practicando un deporte, tienes que ser el mejor. Tiene que ser el que corra más, el que llegue más lejos, el que lance más pelotas, el que batee más honrones, el que siempre una expectativa alta. O el que saque notas excelentes, el que cante más bonito, el que en cualquier conducta que se espere de él, siempre le exigen con expectativas sumamente altas. Las presiones externas, el saber que detrás de él está alguien más, allí está la competencia, cuando ellos participan en un equipo o en el mismo salón de clase, tienes que ser el mejor, tienes que sacar las mejores calificaciones, tienes que ser la mejor de las hembras o la mejor de todo el liceo. Ese tipo de exigencia pues, da origen al perfeccionismo, porque la gente, el niño, el joven, comienza a exigir esa forma y a entender que eso es correcto. Es muy frecuente los padres perfeccionistas demandar de sus hijos excelentes calificaciones y sobre todo que están en una permanente comparación, es decir, con los compañeritos. Mire, ¿cuánto sacaste tú? Y fulanito, el amiguito tuyo, ¿cuánto sacó? ¿Cuánto sacó? ¿Cuál fue la mejor nota del salón? ¿Quién la tú sacaste el mejor nota? Y esa presión permanente está los hermanos, tal vez mayores, los tíos, un niño exitoso, entre comillas, sobreexigido, va transformando poco a poco en un niño muy competitivo, perfeccionista. Un alto porcentaje de estos niños tienen que ver con el ambiente, un ambiente sobreexigido. Todo el mundo está demandando perfección, de hacer las cosas bien hechas. Estar impecable, por ejemplo, no se puede ensuciar la camisa, tiene que traer el uniforme pequeño, entonces de eso un pandemia. Y bueno, tarde o temprano, esta forma de tratar a los hijos con esa tendencia al perfeccionismo, tarde o temprano lo va a convertir en una persona obsesiva, compulsiva, donde con el orden, el aseo, las rutinas del día, donde todo lo que hace lo tiene que hacer bien y bien hecho, perfecto, de una cronografía, de una forma bien llevada, hay paso para cometer sus faltas. Entonces, ahí tenemos a grandes rasgos el origen del perfeccionismo. Vamos a ver entonces las características de los padres perfeccionistas. Avanzamos en la siguiente lámina, Marisabel.
Ideales muy altos. O sea, ponemos metas demasiado elevadas, casi inalcanzables para los hombros de nuestros hijos. Normas que sacrifican. La meta es la superación y no el crecimiento y la madurez. Se extrema la prevención con rigidez, es decir, en un breve recorrido que deba hacer el niño, los padres se aseguren pues de que no haya por allí carros circulantes, no haya animales en la calle que le puedan morder el hijo, etcétera, etcétera. Es decir, toman previsiones bastante exageradas. Si le prestan el carro a un niño adolescente y tiene que hacer un recorrido de 4 o 5 cuadras, de pronto le dice, hijo, pero revisa a ver si el caucho de repuestos, el gato de cruz, y lleva el extinguidor de incendio, y lleva el triángulo de seguridad, o sea, una serie de cosas que debe cargar el carro dentro, pero que ellos revisan de una forma tan regular a la perfección para que si de pronto lleva la licencia, lleva el carnet de circulación, eso está muy bien. El punto es cuando tratamos de que el muchacho así se vaya a mover a una distancia muy corta, tome de manera estimada prevenciones. No toda prevención, hacer un poquito aquí de apología, ¿verdad? No estoy diciendo que la prevención no es necesaria, no estoy diciendo que la prevención no se justifique, sino que nos excedemos en metas, como dice la Biblia, que el que no siembra pensando que va a caer la lluvia, que se va a guachinar la siembra, nunca lo va a hacer. ¿Eh? Entonces, a esto que yo me refiero, no extremar la prevención. Piensa que no, hay un riesgo ahí, no puede pisar un carro, o sea, nunca va a salir a hacer ninguna diligencia. Entonces, esa es la sobreprotección mezclada con un poco de perfeccionismo porque quiere extremar los cuidados que el niño debe hacer o debe procurar llevar en las situaciones que le toque vivir. Una de las características de los padres que manipulan con el amor y la aceptación como usándola como premio y recompensa. Si tú te portas bien, si tú me sacas buenas notas, yo te voy a premiar. Y yo me siento orgulloso de ti, te premio, te doy afecto. Y si no, es como que lo hicieran sentir que no es digno. No merece su cariño, su aceptación, no merece un trato especial considerado, aún siendo hijo biológico. Nuestros hijos, indistintamente de su comportamiento, de sean obedientes o no, de sean buenos estudiantes o no, siguen siendo nuestros hijos. Y nuestro amor hacia ellos debe ser incondicional. Tenemos entonces ahora a Roger, por favor, avanza la lámina. La siguiente. Ok, ahí tenemos la meta que nosotros como padres debemos procurar. Ahí tenemos dos vertientes. La meta como ganadora o la meta como triunfadora. ¿Qué queremos? ¿Tener hijos ganadores o hijos triunfadores? Vamos a ver de qué forma el ganador siempre quiere ganar. El triunfador da lo mejor de sí. El ganador nunca está satisfecho con la ocupación que tenga o el lugar obtenido en la competencia. El triunfador está satisfecho porque valora su esfuerzo, se siente bien con lo que está haciendo. El ganador siempre está solo porque
A él se le ha enseñado pues, que tiene que ser competitivo. Y que él solo quiere, o sea, lograr que él solo tenga el mérito. Es Que los lo que méritos son exclusivamente de él. no quiere formar equipo. En cambio, el triunfador trata de ganar en lo que todos tienen un potencial que puede estar más metas juntos, que se hace más fácil cuando, porque como dice la escritura, mejor son dos que uno. Esto no lo entiende la persona con mentalidad de ganador. El ganador tiene conciencia de fracaso. El fracaso es una cosa que lo paraliza, lo inmoviliza, le resulta muy desagradable, no lo ve como una oportunidad para pararse nuevamente y avanzar y se siente destruido, frustrado. Mira que el ganador, esa posición que él logra en la competencia que obtuvo. O no se valora a sí mismo por sus triunfos. Exacto, a él no le asigna un valor especial al triunfo, sino eso que él hizo para lograrlo. La posición que tuvo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, indistintamente del lugar que él haya ocupado. Entiende que su valor como persona no tiene nada más que ver con su triunfo, sino que puede tener tantos otros atributos o cosas buenas que compartir. El ganador procura la admiración de todos. El ganador es vital para él ser el centro de atención, donde él es el promovido, el digno del aplauso, de la palmadita, de los reconocimientos, de la medalla, de la copa o de los premios. Así es, él le da valor a eso. Por favor, no se disgusta el otro, sino que acepta. Ve una oportunidad de seguir creciendo. Dice, ok, obtuve un tercer lugar, pero esto no es el techo, este es el piso. De aquí para arriba es lo que viene. De aquí, en un próximo encuentro, estaré en el primer lugar. O sea, él mismo se anima, se motiva a seguir creciendo, de ver que es una posibilidad de seguir creciendo. No se rinde. Así es que ahí vemos esas dos diferencias entre lo que es el ganador y lo que es el triunfador. ¿Qué requerimos nosotros? Impulsar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a ser triunfadores, no ganadores. Esa es la meta que nosotros debemos procurarnos como padres o como esposos, pareja. La siguiente lámina, Roger. Vamos a ver ahora las consecuencias de los hijos del perfeccionismo. Lo primero es la intolerancia, ¿verdad? Que no es capaz de perdonarse sus propios errores ni los errores de los demás. Muy inflexible. Es una persona muy rígida, con una personalidad depresiva. Si no se obtuvo el primer lugar, entonces es como que se me acabó el mundo. El perfeccionista está viendo permanentemente haciendo un cuestionamiento, criticando la falla, los errores que ven en los demás y en sí mismo. No ve lo bueno. Todo el tiempo está destacando lo malo y no ve lo bueno. El perfeccionismo, por supuesto, como no consigue una persona ideal para él, pues tiende a quedarse solo, y si lo consigue, una compañera o un compañero se divorcian. Porque la persona perfeccionista le hace mucho daño a la pareja, en el sentido que siempre está cuestionándolo, siempre, perdón, se muestra intolerante, no reconoce, siempre está pendiente de su falla. Reconoce su parte buena, positiva,
lo responsabiliza de todo lo que ocurre en el hogar, porque como él se considera perfecto, siempre considera que el otro es el que tiene la falla. Por supuesto que la otra persona se siente recargada y por lo general, si la persona no cambia, entonces esto va a terminar en un divorcio. Vamos a ver ahora las consecuencias. Estos son a grandes rasgos las consecuencias de los hijos en el perfeccionismo. Vamos a ver las consecuencias un poquito más detalladas. Los hijos en la adolescencia y en la vida adulta no toleran los errores de los demás ni sus propios errores. En la adolescencia viven corrigiendo más. Bueno, no solo en la adolescencia, en todas las etapas, siempre corrigiendo a los demás y todo lo critican. Sufren por lo que no son o por lo que no tienen, en lugar de disfrutar lo que son y lo que poseen. Siempre les parece, es que la sobreexigencia es tal que ellos nunca están satisfechos y eso les hace una persona muy pesada para el entorno, hasta para ellos mismos. Yo diría, hasta en ocasiones ni ellos mismos se soportan, están bravos con ellos, con la vida, de tanto luchar, de tanto buscar ese primer lugar, de tanto tener lo mejor. Entonces no disfrutan de los pequeños detalles, de los pequeños momentos agradables, porque siempre están viendo un detalle. Por otro lado, son personas con tendencias depresivas y obsesivas. Como están viendo lo negativo todo el tiempo, entonces tienen mucha carga, mucha tristeza, porque como no saben enfocarse en lo positivo, sino en lo negativo, eso hace que sus conductas obsesivas sean más repetitivas para tratar de contrarrestar lo que ellos están rechazando. Son personas que procuran que los valoren por lo que hacen y no por lo que son. En la edad adulta siempre tratan de resaltar, por supuesto, lo que ellos hacen o lo que tienen. Para entrar a un grupo, tratan de como que de sorprender a los demás. Siempre cuando yo llego es que cuando yo soy el que tengo la solución ante las situaciones que se presentan. Porque esa es su tendencia y es lo que buscan. Son personas que en la edad adulta tienden a quedarse solos debido a que no consiguen la pareja ideal. Y si la consiguen, se separan rápido, por lo que ya habíamos explicado. Las personas en la edad adulta también, entonces, son muy autosuficientes y muy competitivos. Piensan que no necesitan ayuda de nadie, piensan que si están solos es mejor, que mejor es estar solo que mal acompañado, que creen que, por ejemplo, en la edad adulta les va a bastar con pagar los servicios de alguien, por ejemplo, para que los cuiden, para que los ayuden si están enfermos, si tienen alguna necesidad, con tal de no ceder. Y por supuesto que la competitividad pues los acompaña a lo largo de toda la vida. El perfeccionista siempre va a ver que no hay una persona capaz o a la altura de las necesidades que él o ella necesita. Entonces es la persona que termina pensando que ella o él se casa consigo mismo. No, yo me siento satisfecho con quien yo soy, estando solo, y yo mismo me resuelvo, yo mismo no necesito de nadie que me atienda, que me resuelva, yo lo puedo hacer solo. Esa autosuficiencia es producto del perfeccionismo que ha recibido durante su infancia y adolescencia, y luego comienza a cosechar esa conducta perfeccionista donde no ve la posibilidad de que
una persona ajena a él o a ella sea capaz de acompañarle, de suplirle sus necesidades. Vamos a ver ahora las recomendaciones que podemos hacer una vez ya hecho el diagnóstico de perfecto, que podemos dar a los padres o al mismo, en el mismo caso, al mismo paciente, pues la persona en cuestión que está. Al mismo aconsejado que de alguna manera nos está pidiendo a gritos la ayuda. Y lo primero que debemos hacer es ubicarlo. ¿Qué aspectos del pensamiento, de las emociones y de la conducta podemos afectar con la palabra de Dios en primer lugar? Entonces aquí tenemos una serie de ítems que nos van a ayudar a dar luces de cómo ir manejando esa situación. Reconocer que como seres humanos somos falibles, con tendencia al error y equivocarnos. Es decir, reconocer con tranquilidad, yo me puedo equivocar. No soy perfecto. Me puedo dar la oportunidad de equivocarme, de fallar, de reconocerlo sin que eso me derrumbe como persona, sin que afecte mi estima, porque yo soy más allá de lo que hago. Así es. Ajustar los estándares y expectativas por unas más y saludables. Es decir, que tenemos que bajar el nivel de exigencia, porque como el perfeccionista se acostumbró a estar con estándares de exigencia muy elevados, entonces tenemos que decirle, bueno, mira, como decimos nosotros en criollo, bájale 2, vamos a bajar un poquito el nivel de exigencia, la demanda que tiene. Sí, si tiene unas metas se le puede preguntar, preguntar qué es lo que tú aspiras, qué es lo que tú deseas. Si vemos que el estándar es muy alto, entonces vamos a ayudarlo a bajar un poco ese nivel para que no se exija demasiado. Por ejemplo, una persona que... Estudia licenciatura, un estudio técnico superior. Una persona que está aspirando a ser, ella ya tiene una profesión de cuarto nivel, es un licenciado en enfermería, pero ahora quiere estudiar medicina, 40 y pico de años. Son 5 años más de estudio, o tal vez menos, por alguna equivalencia que le puedan hacer. Y encima de eso quiere hacer un posgrado. Entonces, ¿cuándo va a tener oportunidad de ejercer medicina? Si apenas a los 45 años comienza a estudiar una carrera de 5 o 6 años, que tal vez con equivalencia se la bajen a 3, ya son 48. Después hacer médico rural 2 años más, son 50. En ningún posgrado lo va a aceptar con 50 años. Entonces hay que ayudarlo a ubicarse en que ese aspecto que él quiere, no, pero es que yo quiero ser neurocirujano. 5 años, serían 55 años. Apenas si no tiene ninguna falla, no repite ningún año, no tiene ninguna interrupción por enfermedad o por lo que fuere, esa persona tiene una expectativa o estándar o expectativa muy alta, que por lo que nosotros tenemos que bajar, mira. Y entonces, ¿qué tiempo tú vas a ejercer como médico, después como especialista? ¿Cuándo vas a tener familia? ¿Y cuándo vas a tener familia? ¿Y cuándo vas a compartir con tu familia, con tus hijos, con tu esposa? Entonces, ir ubicando a la persona en que vamos a bajarle porque tú tienes diferentes roles que cumplir en la vida. Antes, hombre o mujer, que requiere de un compañero o una compañera, de una familia, pero que para ello tienes que tener un ingreso que te permita sostener esa familia, ¿verdad? Y no, o sea, ya no somos adolescentes o adultos jóvenes. Tenemos que ver, ayudar a ubicar a esa persona en su contexto, dónde está,
y bajar el estándar, esa exigencia al nivel adecuado. Y como padres y como consejeros, recomendarle a los padres que le permitan a sus hijos que se equivoquen, que cometan errores y que aprendan de ellos en lugar de verlos como un fracaso. Porque definitivamente que de nuestros errores aprendemos. Por supuesto, hay situaciones de situaciones, ¿no? Pero si un hijo no quiere continuar una carrera, lo mejor es brindarle la oportunidad de que él pueda elegir, de que él pueda escoger otra cosa. Porque en ocasiones hay padres, y lo hemos visto, lo hemos oído en algunas consejerías, que él va a estudiar lo que yo digo porque yo soy el que va a pagar esa carrera. Entonces ahí está haciendo una sobreexigencia y no está tomando en cuenta el gusto del muchacho, o más que el gusto es su vocación, su tendencia para lo que él funciona. También es importante que podamos enseñar a aprender a delegar. Que la persona entienda que en él no está ni la verdad absoluta, ni todo el potencial. Tú eres el único que te las sabes todas. Hay otras personas que son preparadas en distintas áreas y que necesitamos entonces, en lugar de verlos como un enemigo, verlos como parte del equipo que te va a ayudar a funcionar mejor. Eso tiene que ver con la delegación y con la asignación de tareas, ¿no? Porque el perfeccionista considera que si él no lo hace, nadie lo va a hacer mejor que él. O si no, él no lo hace, no va a quedar bien hecho, ¿no? Entonces, darse la oportunidad, mira, esto que tú haces, tú lo puedes delegar, tú lo puedes... Sí, porque el perfeccionista se recarga de responsabilidades, y en lo que se refiere a la familia, hay unos síndromes, ¿verdad? El de supermamá, el de superpapá, que yo te hago todo porque tiene que quedar perfectamente hecho. Eso tenemos que ayudarlo a identificar en primer lugar, y luego sugerirle que necesita asignar tareas y aceptar ayuda de otros. Por otro lado, debemos procurar que el paciente, el aconsejado, desarrolle la autorreflexión, donde él pueda identificar los patrones perfeccionistas que le están causando daño, de tal manera que él pueda trabajar por hábitos mucho saludables, más convenientes y más sanos, que le van a permitir avanzar. Aceptar y respetar la individualidad y unicidad de nuestros hijos. No podemos pretender que los hijos tengan una conducta uniforme. Ellos van a tener, para comenzar, talentos distintos. Van a tener temperamentos diferentes, van a tener gustos diferentes. Por lo que la comparación no tiene lugar, no tiene cabida. Poder ir entonces, respetar sus ideas, sentimientos y decisiones. Y esto es bonito cuando como familia podemos escucharnos sin descalificar al otro, sin decirle, no, estás equivocado, eso que estás pensando no sirve, no es lo adecuado, no. Necesitamos dar la oportunidad, respetar entonces ideas, opiniones. Todo el mundo no tiene el gusto, los mismos gustos, no le gusta la misma comida, los colores, sino por eso nosotros tenemos que juzgarlo o calificarlo. No tocarle nombre de padres. Es una tendencia de algunas generaciones, hace unos años atrás, unos 30, 40 años atrás, era muy frecuente que los nombres de los hijos era la combinación del papá con el abuelo. Si el abuelo se llama Ramón y el papá se llama José, entonces era José Ramón.
el nombre del papá con el nombre del abuelo. Y así sucesivamente pasaba Todos con debían ir repitiendo. todavía todos debían repetir el nombre del papá y el nombre de la mamá o de la abuela. O tenía el nombre de los dos abuelos o el nombre de los dos abuelas. Esas son cosas que ya nosotros tenemos que dejar de usar, porque nuestros hijos tienen una individualidad que tenemos que respetar. Ellos no son un apéndice o una prolongación de nuestra existencia, por lo que debemos, de alguna manera, darle la unicidad o individualidad que ellos merecen. Sus nombres no pueden estar vinculados a los nombres de los padres. Para eso, con el apellido es suficiente, ¿verdad? Que llevan nuestro apellido. Ya es bastante. No hace falta que lleven nuestro nombre. Yo te Ellos se cambié. sienten con identidad. Estuviese bañado de una vez. ¿Quién te bañó? Confiar en sus habilidades, destrezas y virtudes. Todos tenemos cosas maravillosas que podemos desarrollar, que podemos compartir y confiar. Es una palabra muy propicia acá porque la desconfianza en que nadie puede hacer como yo lo hago es lo que no nos permite, no nos deja avanzar con el perfeccionismo y hacemos sentir a los hijos y al esposo, al que está en el entorno familiar, como que no son suficientes, que no están a la altura de nuestras exigencias. Otras recomendaciones Que son válidas para los dos trastornos o las dos disfunciones, tanto de sobreprotección como de perfeccionismo. y que deben formar parte de nuestra dinámica familiar para desarrollar hijos sanos. El abrazar a los hijos mínimo 8 veces al día. Eso indica en esa cantidad ellos perciben que son amados por sus padres. Deben sentirse o escuchar. Hay una cantidad de endorfinas, de neurotransmisores que se liberan en el cerebro, la oxitocina, la dopamina, que de alguna forma que de una forma tan sencilla puede ser reforzada. Miren, no necesitamos comprar un medicamento, sino que con el roce, con un masaje, con una caricia, unos buenos abrazos, van a desarrollar en nuestros hijos y en nosotros, en el que lo da y en el que lo recibe, con efectos realmente maravillosos. Sí. Fenómenos neuroquímicos en nuestro cerebro donde se liberan serotonina, dopamina, oxitocina, que son hormonas que producen en nuestro cuerpo una sensación de bienestar, de felicidad, de alegría, de gozo, que se da cuando se producen los abrazos. Así que es importante abrazar a nuestros hijos. Recordar que la autoestima de los niños se conforman de mensajes nutritivos que damos como padres, como adultos significativos para nuestros hijos. Que debemos escucharle, respetarle y estimular a que, a pesar de sus fallas, de sus insuficiencias o sus fracasos, son personas que tienen que ser valoradas y que tienen el derecho de fallar, que son falibles como cualquier persona. Así es que, por otro lado, el señalar lo que está mal sin descalificar a su persona. O sea, podemos decir lo que no nos gusta de nuestros hijos, pero que sin ofenderlos, sin descalificarlos. Por ejemplo, ese trabajo tiene muchos borrones. No le vamos a decir, eres un flojo, o eres un cochino, no. Sino mostrarle lo que está ocurriendo, el error, lo que está mal, lo que necesita corrección, sin descalificar, sin decirle eres un flojo, eres feo. Por ejemplo, si la niña está despeinada, pareces una bruja. No, ese tipo de expresiones la debemos evitar.
y entender y aceptar que los hijos tienen derecho a disfrutar del sexo con el que nacen, sin que, sin que esto sea conforme una crisis de identidad. Sí, muchos padres que tienen una expectativa, sobre todo cuando los niños están en la barriga de su mamá, de un determinado sexo. Por ejemplo, el papá quiere un varón y resulta que viene una hembrita, y entonces esa hembrita, cuando crece, se le hace ver que el papá, para el momento de su nacimiento, aspiraba era un varón, y la muchachita inconscientemente comienza a tener actitudes varoniles para agradar a su papá. Y su papá inconscientemente involucra en actividades que son propias del varón. Y sin darnos cuenta, estamos afectando el desarrollo de la identidad sexual de esa niña que nació niña y que debió ser aceptada como niña, aun cuando lo que esperaba era varón. Debemos celebrarlo, Debemos mostrarle alegría, contentamiento, que es bien recibida, bienvenida, y que estamos con su sexo, con lo que ella es. Y en este punto que está en este momento en el tapete, en el que algunos piensan pues que los niños deben decidir, ya tenemos una posición bastante clara en el que sabemos que varón y hembra los creó Dios y que como tal deben desarrollarse. Bien, estamos llegando ya al final de la presentación. Hemos llegado. O hemos llegado. Queremos pedirles si brevemente pudieran darnos una pequeña retroalimentación, un feedback de lo que le ha parecido el contenido que le hemos mostrado en este encuentro, muy brevemente, porque ya nos quedan pocos minutos. Primero, disculpen, la evaluación es la siguiente. De este contenido. Sí, estamos recomendando que puedan ver dos películas. Una es una película titulada Extraordinario, o en inglés Wonder, que es con Julia Roberts. Y la otra película, voy a repetir, Extraordinario, Wonder, entre comillas, es con Julia Roberts. Esa es la primera película. Y la otra película se titula Estrellas en la Tierra. Allí ustedes van a nos van a dar su opinión. Ustedes lo van a pasar por escrito, lo van a pasar por el correo, perdón, y van a estar viendo allí los patrones, si hay perfeccionismo, si hubo sobreprotección, qué es lo que ocurre en las dos películas que muestran dos realidades distintas. Se les va a estar pasando por el chat, de todas maneras, esta tarea. Y usted va a escribir su opinión sobre cada película y el tipo de crianza que le están dando a los niños allí. Con respecto a la asignación del encuentro anterior, que hablamos acerca de las etapas de la vida en pareja y hablamos acerca de las expectativas, es importante recordarles, porque por allí hubo alguien que nos pidió que le dijéramos cuál era la tarea o la asignación que habíamos asignado, valga la redundancia, el encuentro anterior. Le queremos repetir pues que la asignación del encuentro anterior era: si usted es casado, tiene su pareja, identifíquese o ubíquese en la etapa que le corresponde de acuerdo a lo que se presentó en la presentación, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos, el contenido, lo que estudiamos. Y eso con respecto a la etapa de la vida en pareja, usted se debe ubicar: bueno, mira, mi esposa y yo estamos viendo la tercera etapa por esto, por esto y por esto. Y listo, esa es toda la respuesta. Y yo siento que yo he cumplido con de las 5 expectativas, 3. Esta y esta, porque yo hago esto y esto. Y mi esposa cumple toda la expectativa o no cumple dos nada más, que es esta y esta. Y usted lo señala
Eso lo escribe y nos lo envía por correo al que ya ustedes conocen, al que ya ustedes saben. Con respecto a las películas, el nombre de la película se llama Estrellas en la Tierra, es una, y la otra se llama Wonder, W-O-N-D-E-R. De todas maneras, nosotros se lo vamos a pasar por el chat, el nombre de las películas, y si es posible el link para que ustedes puedan ubicarla y puedan verle. Pues. La idea es que ustedes la vean, vean los estilos que se ven allí de crianza, si hay sobreprotección o si hay proteccionismo, perfeccionismo, y si describen, si ustedes consideran que tal hay mucho perfeccionismo, ustedes dicen cuáles son los aspectos del perfeccionismo que ustedes ven allí en esa película. Y si ven sobreprotección, cuáles son los aspectos de la sobreprotección que ustedes ven en los personajes de la película. Eso lo transcriben y nos lo mandan al correo electrónico que ya ustedes conocen. Bien, si tienen algún aporte que hacernos, alguna pregunta, algún comentario, bienvenidos. Ya nos estamos prácticamente retirando. Pueden abrir sus micrófonos. Solamente quedan 3. Bien, mi hermano Jesús, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta jornada. Y bueno, gracias a todos los que se integraron. Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Un abrazo. Amén. Igualmente. Saludos, un abrazo para todos. Qué bueno que estuvieron con nosotros aquí hoy. Gracias, pastores, porque clase tras clase estamos disfrutando de un conocimiento extraordinario. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, sigan así. Y ya estamos en la recta final. Nos falta solamente una clase. Si no me equivoco, ¿no es así, pastores? Así es. Y bueno, vamos a estar pendientes, pues en la semana nos ponemos de acuerdo en algunas cosas en el grupo para que finalicemos bien espectacular esta jornada. Así que bueno, muchas gracias, pastores. Dios les bendiga. Si alguien más quiere dar un saludo, si no, para ya despedir. Los patrones de sobreprotección y perfeccionismo que ustedes El hermano Marcos y su esposa estuvieron presentes hoy, pastores, porque ellos están quebrantados de salud, pero estuvieron por aquí conectados. Ay, saludos. Saludos a los pastores. Los extrañamos esta mañana con sus comentarios Sí, señor. tan saludables y adecuados. Bueno, gracias a todos. Entonces, de esta manera, pues nos despedimos y estamos bendecidos todos. Amén.